Esta cita a la que fue invitado el senador independiente Matías Walker. Vamos a hablar de este y otros temas. Estamos justamente con el senador. ¿Cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Hola Nicolás, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Lo invitan a la reunión de sus colegas del oficialismo. Usted va a asistir. ¿Por qué aceptó la invitación y también por qué la invitación en este caso del presidente Kast del gobierno? Porque yo creo que siempre es bueno aprovechar las oportunidades de conversar con el presidente de la República, hacer propuestas. Voy junto con la diputada Joana Pérez, presidenta del Movimiento Demócratas, con una propuesta muy concreta que es junto a la necesidad de reactivar la inversión y el empleo, proteger a las familias más vulnerables de clase media a través de transferencias directas. Queremos hacer propuestas, así como hay otros parlamentarios que se dedican a rechazar todo. Nosotros creemos que la gente nos eligió para hacer propuestas concretas. Hemos hecho, por ejemplo, propuestas para aumentar la recaudación, que las casas de apuestas online que hoy día no pagan impuestos, lo que es una vergüenza, Nicolás, lo hemos hablado tantas veces en el programa, pueden pagar impuestos. Se podrían recaudar 300 millones de dólares al año, financiar el proyecto de Sala Cuna, que ya aprobamos en general. El ministro de Hacienda dice que es muy caro el proyecto de Sala Cuna. Pues bien, él mismo está proponiendo que vía subsidio a la contratación pueda haber de alguna manera una reducción de recaudación de 1.300 millones de dólares. Entonces, poner las prioridades donde la gente nos dice que hoy día necesita, que es el empleo, la protección social. Entonces, obviamente, si nos invitan a conversar con el presidente de la República, lo vamos a hacer con mucho gusto, porque la gente nos eligió para eso, para hacer propuestas concretas. Senador, y en esa línea, hago un paréntesis, pero relevante para despejar dudas, ¿no? Desde lo meramente político. ¿Es usted parte del oficialismo? Yo no me siento parte del oficialismo. Sí, el movimiento demócrata hoy día tiene representantes en el gobierno. Yo, tal como usted lo decía, soy un senador independiente por el solo Ministerio de la Ley, porque lamentablemente nuestro partido demócrata se disolvió, pero voy a aprovechar todas las instancias donde me convoquen, como lo hicimos hace 2 semanas atrás con el ministro de Hacienda, como lo hicimos la semana pasada con el segundo piso de la moneda, para hacer propuestas, para que Chile vuelva a crecer y para que Chile vuelva a ser un país seguro. Ya, ahora voy a la segunda parte de la pregunta. ¿Por qué no ser parte del oficialismo considerando que Demócratas, cuando era partido, apoyó a José Antonio Kast para llegar a la moneda? Que una de sus fundadoras y quien fuera presidente del partido, Jimena Rincón, es actualmente ministra de Energía. ¿Cuál es el problema de ser del oficialismo si efectivamente ustedes apoyaron a que el presidente Kast fuera presidente de la República? Me parece muy válido lo dicho, que Jimena Rincón se haya incorporado al gobierno como ministra de Hacienda, que Víctor Pino sea delegado presidencial en la región de Coquimbo, que otros destacados militantes de lo que fue el Partido Demócrata colaboren con el gobierno. Yo soy senador independiente y voy a colaborar en todo lo que encuentre que es positivo para el crecimiento, para la generación de empleo, para seguridad, así como tuve discrepancias con los senadores del oficialismo, por ejemplo, el proyecto que votamos hace algunas semanas de conmutación de penas que favorecía a violadores de derechos humanos, a personas condenadas por homicidio, violación, y desde esa independencia voy a velar por el bien común. Senador, me imagino que uno de los temas de esta reunión con los senadores, entre ellos usted y el presidente Kast en Cerro Castillo, va a estar marcada por la discusión del proyecto de reconstrucción nacional. Actualmente está en la Comisión de Hacienda de la Cámara. Falta, uno pensaría, un trecho más o menos largo para que llegue al Senado. Quién sabe, en una de esas es bastante menos corto ese trecho, pero ¿cómo está viendo usted la discusión en la Cámara y por sobre todo la mirada desde la oposición? De hecho, hablan de un gobierno que está obstaculizando el debate de una norma como esta, mientras que desde el gobierno se habla de obstaculizar el debate por el alto número de indicaciones. Desde la ciudadanía uno dice, ¿quién tiene la razón acá?
Sí, yo quiero ser muy objetivo en esto, Nicolás, porque usted sabe que yo fui parte de la Comisión de Hacienda el año 2014, cuando se aprobó la reforma tributaria del ministro Alberto Arenas, siendo presidenta la presidenta Bachelet. Salió como un tubo la reforma tributaria por la Comisión de Hacienda. Tenían mayoría en ese tiempo en el Congreso. Entonces, es natural que los gobiernos quieran avanzar rápido para ser justos. ¿Y dónde se llegó al acuerdo final? En el Senado. Yo creo que el acuerdo final de esta reforma, con todo el respeto que me merece la Cámara de Diputados, se va a lograr en el Senado. Porque yo creo que el Senado demostró, a través del acuerdo de pensiones, que es más factible llegar a grandes acuerdos. Yo coincido con lo que ha dicho el presidente de Bópoli, Luciano Cruzcoque. El gobierno no debe limitarse a un acuerdo con el PDG, tiene que buscar acuerdos más amplios. Yo soy partidario de sumar al socialismo democrático, por ejemplo, como lo hicimos en el acuerdo de gobernabilidad del Senado. Pero hoy día el proyecto está en la Cámara y yo entiendo que el gobierno debe buscar los votos y ojalá que los acuerdos sean lo más amplios posibles para que sean sostenibles en el tiempo. Sí, es bueno el ejemplo que quiero aprovechar el que usted da, senador Walker, ¿no? El de la reforma tributaria del entonces ministro de Hacienda, Alberto Arenas, en la segunda administración de Michelle Bachelet. Usted decía, claro, las fuerzas políticas eran favorables para ese gobierno en ese minuto y usted dijo, y fue así, la reforma tributaria pasó por un tubo. Ahora, eso, si yo lo tomo y si llegara también esta reforma, la parte tributaria, la reforma tributaria encubierta, lo mismo, pero el proyecto a también pasar por un tubo en términos de las urgencias del gobierno y las fuerzas proclives al oficialismo, sería un contrasentido para el actual oficialismo que ha dicho que el estancamiento de la economía se inicia con la reforma tributaria de Michelle Bachelet. Y uno pensaría que se haya ido por el tubo esa reforma desde el actual oficialismo. Claro, no debería ser el mejor camino justamente para eso porque es el origen de todos los problemas hoy, a juicio de la derecha, digamos. Claro, pero ¿qué es lo que ocurrió? Después se logró un acuerdo en el Senado, más amplio, donde se escuchó a las pymes. De ahí se empezó a idear el régimen preferente pyme del 12,5%, que nosotros hemos pedido que continúe, y así lo comprometió el ministro de Hacienda, y así lo planteó la multigremial, CONAPYME y distintas organizaciones de pyme. Pero ¿cuál fue el problema de esa reforma, Nicolás? Y usted se recuerda muy bien porque lo conversamos ya en aquella época, que aumentó el impuesto corporativo hasta un 25%, después a un 27%. Entonces quedamos con un impuesto a las empresas grandes y medianas sobre el promedio de la OECD. ¿Y cuál es el resultado de aquello? Chile dejó de crecer, tuvimos una tasa de crecimiento promedio de un 2% en los últimos 12 años y Chile generó mucho desempleo, 850.000 desempleados. Y eso es lo que hay que corregir. Lo había dicho también el ministro Mario Marcel. El ministro Marcel adelantó que era partidario de bajar de un 27 a un 24% el impuesto corporativo. Obviamente que hay otros temas que son la invariabilidad tributaria, el crédito del 15%, que ha generado muchas dudas. Y a propósito de compensaciones, hemos propuesto que las casas de apuestas en línea, proyecto del gobierno anterior, que hoy día está en la Comisión de Economía acá en el Senado, paguen impuestos. ¿Por qué no van a pagar impuestos? Se podrían recaudar 300 millones de dólares al año. Con eso financiar, por ejemplo, el proyecto de Sala Cuna. Ahora, ¿ve ánimo, más que ánimo, no voy a cambiar el concepto, senador, ve viable de que se lleguen a esos acuerdos, pero con lo que salga de la Cámara? Porque finalmente yo también veo desde la oposición en el Senado que hay una mirada bien unida en términos de rechazar este proyecto de los súper ricos, como se ha denominado. Sí, primero no un proyecto de los súper ricos, porque los súper ricos, el impuesto que pagan, el impuesto global complementario, las personas más ricas. Y el impuesto global complementario no se aumenta, no se toca y tampoco disminuye, a diferencia de la reforma del 2014 que sí bajó el impuesto global complementario. Y eso era parte de la propuesta del ministro Arenas. Lo que pasa fue un contrasentido, porque aumentó más el impuesto a las empresas, a quienes generan empleo. Y por eso ahora se está planteando una fórmula distinta. Pero yo estoy seguro que acá en el Senado sí va a existir
unánimo, un acuerdo mucho más transversal. El primero que tiene que convocar a ese acuerdo más transversal, más amplio, el propio presidente de la República, y así se lo vamos a plantear hoy día en esta reunión en Cerro Castillo. Ahora, desde la oposición se ha dicho el gobierno no quiere dialogar con ellos. ¿Usted ha visto eso también o todo lo contrario? No, yo creo que en el Senado ya demostramos que fuimos capaces con un acuerdo de pensiones después de 10 años de llegar a un acuerdo. ¿Y cuál fue la clave de ese acuerdo? Que todos tuvieron que ceder algo, ¿no? Acuérdense que la izquierda decía todo a fondo solidario, que el Estado va a administrar los fondos, vamos a terminar con la AFP, y la derecha decía con mi plata no, ni un peso a solidaridad. Bueno, y finalmente imperó el sentido común y logramos un acuerdo mixto. Logramos aumentar la cotización individual, el ahorro de las familias, pero al mismo tiempo aumentar la solidaridad intrageneracional e intergeneracional en favor de los adultos mayores que ya habían jubilado en muy malas condiciones. Logramos un acuerdo para aumentar la PGU. Y eso se hizo sobre la base de una comisión técnica que sentó las bases para un acuerdo político transversal, que llegó hasta la izquierda. Curiosamente, el que se restó el acuerdo en pensiones fue el Partido Republicano. Y yo espero que el Partido Republicano tome nota del error que significó restarse de ese acuerdo de pensiones. Y yo, por lo mismo, aprovecho el mismo ejemplo de invitar a la izquierda a no cometer ese error que cometió el Partido Republicano en el acuerdo de pensiones y abrirse a un acuerdo. Y obviamente en un acuerdo todos tienen que ceder, ¿no? Ahora, pero ¿ha dado el Partido Republicano pie o camino para llegar a acuerdos y diálogos? Porque desde el Partido Republicano, de hecho, dan por descontado de que, y lo especifico, el Frente Amplio y el Partido Comunista van a votar en contra del proyecto de reconstrucción. Lo han dicho distintos de sus parlamentarios. Entonces, del Partido Republicano, el propio presidente también, creo haberlo escuchado, el senador Esquella. O sea, desde el Partido Republicano, Partido de Gobierno, se considera de que, ¿para qué hablar? Lo voy a parafrasear, ¿para qué hablar con la izquierda radical, como lo dicen, si finalmente igualmente se está perdiendo tiempo, digamos, van a votar en contra sí o sí? Sí, es distinto con el socialismo democrático, dice. Eso es un error, Nicolás. Ajá. Sí, eso es un error, Nicolás. No hay que ex ante cerrar la posibilidad de un acuerdo, ni por un lado ni por otro. Hay que abrirse, porque una vez que se apruebe la idea de legislar, el proyecto va a llegar al Senado y obviamente los senadores podemos hacer propuestas, indicaciones no, la mayoría son inadmisibles, lo sabemos. En materia de tributos, solo el presidente de la República tiene iniciativa en materia de ley. Y, entre paréntesis, recado y recordatorio al ministro Quiró, él no puede hacer una reforma tributaria por decreto. Fueron muy desafortunadas esas declaraciones que dijo, si esto no se aprueba por ley, yo lo hago por decreto. No, eso es poco democrático. Acá todos tienen que abrirse a lograr un gran acuerdo, porque un acuerdo en materia tributaria, para que sea sostenible en el tiempo, lo mismo que un acuerdo de pensiones, tiene que ser un acuerdo amplio. Por eso es que el gobierno no debe depender del PDG para un acuerdo. Tiene que abrirse a un acuerdo con la democracia cristiana, con el socialismo democrático, con los sectores independientes y todos quienes entiendan que Chile tiene que recuperar la inversión, recuperar el empleo, volver a crecer y tener una recaudación para proteger a la gente. Y mientras tanto, insisto, ahí está nuestra propuesta, bolsillo familiar electrónico al 80% más vulnerable, transferencias directas, las cuentas RUT, incluyendo la clase media, hasta el octavo decil, esa gente que gana entre 800, 700 mil pesos, que hoy día lo está pasando mal, producto del alza de los combustibles, que fue un error que cometió el gobierno, no aplicar gradualidad en las medidas, porque hoy día eso va repercutido el valor de la UF, en el endeudamiento de la clase media, porque sube el valor de la UF y eso ha sido muy perjudicial también para la economía, lo hemos visto en el indicador del IPC. Senador Matías Walker, se nos termina el tiempo, agradecerle su tiempo y poder conversar con nosotros, senador, que esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Hasta luego, gracias.